Bueno, yo les voy a hablar sobre la inmunidad adaptativa. Mi nombre es Brian Alan Álvarez Sandoval. Son capaces de reconocer un número limitado de patrones moleculares. Conservados entre millones de estructuras antígenas diferentes. Cada linfocito T reconoce solo una por medio de un receptor. Ahora hablaremos sobre los tipos de inmunidad. En los tipos de inmunidad vamos a tener lo que son dos, la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. En la inmunidad pasiva es la transferencia de productos como anticuerpos o linfocitos T de inmunidad de un individuo a otro, siendo que en la inmunidad activa las respuestas de la defensa son desarrolladas por el propio individuo. Memoria inmunológica del sistema adaptativo. En esta vamos a tener al primer contacto con el antígeno se desencadena la respuesta primaria, en el cual un grupo de linfocitos genera células de memoria preadaptadas. En el segundo contacto con el antígeno que previamente se había tenido contacto, se desencadena una respuesta inmune más rápida y potente que de la primera respuesta. Hablemos ahora de los tipos de antígeno. Empecemos con los antígenos e inmunógenos timo independientes. Pueden activar a los linfocitos B sin ayudar a los linfocitos T a generar IgM. IgM se divide en dos. En los antígenos T independientes tipo 1, que son presentados en altas concentraciones, tienen capacidad de activar policlonalmente a varios linfocitos B generando anticuerpos sin especificidad para determinar agente. Antígenos T independientes tipo 2 son antígenos iniciales que no son degradados y que no tienen determinantes repetitivos y especificados en forma uniforme. Luego seguimos con lo que son los aloantígenos. Provienen de un individuo de la misma especie, pero de diferente genómicamente. Genoantígenos. Se originan en una especie de en una especie diferente a la inmunizada. Luego tenemos los antígenos de reacción cruzada. Anticuerpos reaccionan con moléculas que no actúan como agente, pero que por ser semejante en su estructura se confunden al anticuerpo. Autoantígenos. Presentes en las células del mecanismo del mismo individuo contra las cuales se han desarrollado anticuerpos clones en las células T.
Luego tenemos los antígenos específicos de especie. Se encuentran en todos los individuos de una misma especie y difieren de análogos de otras especies. Antígenos ocultos. Algunos antígenos están excluidos del contexto con el sistema inmune como los del cristalino, que por la falta de irrigación sanguínea y linfática conformada por las células de Sertoli, tiene antígenos que están excluidos del contacto del sistema inmune. Los antígenos tumorales. Muchos tumores presentan en la membrana de sus células moléculas específicas que pueden ser reconocidas por el sistema inmune. Alérgenos. Moléculas inocuas para la mayoría de los individuos que solo inducen respuesta inmune en aquellas genéticamente susceptibles. Antígenos heterófilos, presentes en varias especies animales y son compartidos por bacterias, hongos y vegetales. Antígenos de los eritrocitos o glóbulos rojos. En la membrana de los eritrocitos se presentan varias glucoproteínas que actúan como moléculas antigénicas y permiten su clasificación en distintos grupos y subgrupos. Antígenos de los leucocitos. Los leucocitos poseen en su membrana antígenos que se conectan como HLA y que contienen una importante función, la presentación de antígenos proteicos a los linfocitos. Antígenos modificados. Por manipulaciones especiales en alterar una molécula inmunogénica para cambiar algunas de sus propiedades en tanto se conserven las otras. Superantígenos. Al unirse extremadamente tanto al HLA-2 como al TCR, activan hasta un 20% de los linfocitos T. Antígenos menores estimulantes de linfocitos. Estos antígenos inducen respuestas aloinmunes de tipo celular. Mi nombre es Alejandra Zúñiga Maciel y les hablaré sobre el procesamiento y presentación de antígenos. Va a tener detección de antígenos, que estos son macrófagos que patrullan los tejidos, matan patógenos y producen quimioninas. Las quimioninas van a provocar la atracción de PMNS y estos, al matar a los patógenos, provocan la liberación de moléculas inmunogénicas inductores de mecanismos del sistema innato y adaptativo. Bueno, los inmunógenos son reconocidos por distintos receptores en los fagocitos y estos existen los inmunógenos de origen externo que en la unión a un PRR van a activar vías de señalización que llevan al núcleo para inducir la producción de citoquinas y moléculas bacterianas. Bueno, si son lípidos, serán adaptados por moléculas CD1 y su proteína de origen externo pueden ser capturadas y llevadas al citoplasma de alguna de las células por uno de los tres mecanismos que son fagocitosis, macropinocitosis y endocitosis. Bueno, una vez dentro de la célula fagocítica, serán procesadas para extraer de ellas las moléculas más antigénicas. La detección de antígenos también tiene células presentadoras de antígenos, que su característica distintiva es la capacidad de expresar moléculas MHC clase 2 y llevar una señal coestimuladora. En esta podemos encontrar los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B. Los macrófagos tienen una gran capacidad de fagocitar y actúan en tejidos y mucosas como patrulleros.
Estos tienen una captura de inmunógenos que por medio de diferentes PRRS, como los TLRS, lectinas, receptores para inmunoglobulinas y receptores para factores del crecimiento. También tienen un procesamiento en el fagosoma que, formado, se fusiona con lisosomas que vierten su arsenal bactericida para destruir al agresor. Y este va a procesar proteínas de origen interno, fruto de infecciones virales o células de estrés de la célula, como externas extraídas de los microbios que son fagocitados. Las células dendríticas fundamentalmente están en el desarrollo de la inmunidad adquirida. Esta tiene una morfología donde la mayoría va a tener una forma de estrella con múltiples prolongaciones en las células que van a expresar diferentes moléculas para el reconocimiento de todo tipo de inmunógenos, incluyendo los proteicos. Su origen va a derivar de las células madres de la médula ósea y la captura y el procesamiento de inmunógenos van a capturar los inmunógenos por fagocitosis, macropinocitosis y endocitosis. Una vez el citoplasma los pone en contacto con los lisosomas. Después también se van a capturar péptidos de PMMS y moléculas microbicidias. También se va a capturar un AG que va a iniciar la maduración y va a generar cerámida que frena la capacidad de capturar otros AGS. Este va a dejar de expresar la caderina E que la va a mantener unida a las células epiteliales de piel y el desaparecerse de donde estaba anclada. Los linfocitos B van a producir ACS contra los AGS que les sean presentados. Estos van a tener una captura de los antígenos que pueden ser presentados a los LSB por DCS, especialmente por FDCS. Estos han llegado en forma de complejos inmunes a un folículo linfoide de un ganglio linfático y son reconocidas por factores para AGS de los LSB. También va a tener un procesamiento menos eficaces que los DC, pero manejan adecuadamente los péptidos solubles que les llegan libres o en los complejos inmunes. Y van a tener una presentación de LSB vírgenes que llegan a folículos linfoides a buscar el AG para el cual tienen su BCR programado genéticamente y que le ha de llegar de la periferia llevado por DCS o por FDCS. Dentro del procesamiento y presentación de antígenos se encuentran las células blanco, que estas son células que van a mostrar péptidos unidos a moléculas MHC clase 1 a las células TC CD8. También se van a encontrar moléculas de las cuales se van a presentar los antígenos a los linfocitos T. Estos van a contener proteínas intracelulares que fragmentan moléculas propias que deben ser degradadas. Estos fragmentos se asocian con cadenas polipeptídicas codificadas por genes del sistema HLA de clase 1 y se exponen en la membrana plasmática y así todas las células con núcleo de nuestro organismo. Bueno, estas moléculas son capaces de presentar péptidos extraños y van a tener propiedades que definen estas células como presentadoras de antígenos. Estos son los monocitos, linfocitos B, células dendríticas, células de Langerhans y Kupfers y las células epiteliales del timo. Bueno, en todas ellas las moléculas HL2 se expresan constitutivamente. La presentación antigénica es responsable del desencadenamiento de las respuestas inmunitarias adaptativas, en la cual los linfocitos T son las células capacitadas para el reconocimiento de los antígenos y las moléculas CD4 y CD8 reciben el nombre de correceptores porque asocian física y funcionalmente el receptor antigénico de los linfocitos T. Bueno, estas también van a presentar péptidos extraños a linfocitos T, solo que aquellos que expresan una glucoproteína de la membrana llamada CD4. Hola, mi nombre es Jensi Yanira Soto Germán y les voy a hablar sobre el procesamiento y presentación de antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. En el procesamiento y presentación de antígenos
se encuentra el complejo mayor de histocompatibilidad o MHC. Este participa en el desarrollo de inmunoreacciones humorales y de las mediadas por células. Codifica 3 clases de moléculas principales: los genes MHC clase 3, genes MHC clase 2 y los genes MHC clase 1. Estos genes codifican glucoproteínas que se expresan en la superficie de casi todas las células nucleadas, y su principal función es la de la presentación de antígenos péptidos a las células TC. Por su lado, los genes MHC clase 2 codifican glucoproteínas que se expresan sobre todo en células presentadoras de antígeno, donde se presentan péptidos antigénicos procesados a células TH. Y los genes MHC clase 3 codifican varias proteínas secretadas que desempeñan funciones inmunitarias, inclusive componentes del sistema de complemento y moléculas relacionadas con la inflamación. La expresión del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, cuando se presenta en una diversidad de células, inclusive no presentadoras de antígeno, la menor expresión del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 en algunos casos se debe a la disminución de los valores de un componente necesario para el transporte de péptidos. Los genes del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2 tienen secuencias promotoras 5. El RFX se unen a una región promotora de genes del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Estos unen factores de transcripción específicos mayor de histocompatibilidad clase 2. Estos unen factores de transcripción específicos de secuencia. El IFN induce la expresión del activador de la transcripción clase 2. Y en consecuencia, este incrementa de manera indirecta la expresión de moléculas. Herencias complejo mayor de histocompatibilidad o herencias MHC. En poblaciones exogámicas, la descendencia suele ser heterocigata en muchos loci y expresará el alelo del complejo mayor de histocompatibilidad materno y paterno. Los genes de los loci se encuentran muy cerca entre sí, y cada grupo de alelos se denomina haplotipo. Los alelos se expresan de manera codominante. Bueno, mi nombre es Roland Montoya Luis Carlos y yo les hablaré acerca del sistema CD1 para la presentación de inmunógenos lipídicos y de las moléculas HLA no clásicas. Bueno, comenzando con el sistema CD1 para la presentación de inmunógenos lipídicos, vamos a tener que estos van a tener una similitud estructural al HLA y estos se van a codificar en los genes que se van a encontrar localizados en el cromosoma 1 y pues básicamente vamos a contar con dos grupos, que es el CD1D y el CD1A, el CD1B, el CD1C y el CD1E. Bueno, estos dos grupos van a ser reconocidos por receptores pues TCR en células linfoides gamma delta y van a tener la función de reconocer microbacterias, barrelias y leishmanias. Bueno, en cuanto a los tipos de CD1, vamos a tener el CD1A que va a presentar esfingolípidos sulfatados y micropéptidos de Microbacterium tuberculosis y Microbacterium leprae. Y también se las van a presentar a células NKT, que es una subpoblación de linfocitos NK.
Estas se van a encontrar en endosomas tempranos o en la membrana celular de timocitos y células dendríticas. Luego tendríamos el otro tipo, que sería el CD1B, que son cúmulos de diferenciación 1B, que van a presentar ácido micólico y estructuras de la pared de las microbacterias. Estos se van a encontrar localizados en endosomas tardíos de timocitos y células dendríticas. Luego tendríamos el cúmulo de diferenciación 1C, que va a presentar glicolípidos de bacterias a los linfocitos T, alfa, beta y linfocitos T, gamma, delta. Y pues estos se van a encontrar localizados en todo el sistema endocítico de timocitos y de células dendríticas. Luego tendríamos el CD1D, que va a presentar lípidos del organismo y de origen bacteriano a los linfocitos B y el epitelio intestinal. Estos se van a encontrar localizados en endosomas tardíos. Y luego vamos a tener al CD1E, que va a actuar en el citoplasma al procesar glicolípidos antes de ser presentados por otro CD1. Bueno, ahora hablaremos acerca de las moléculas HLA no clásicas, que HLA significa los antígenos leucocitarios humanos, entonces serían moléculas de antígenos leucocitarios humanos no clásicas. Y pues estas van a tener ciertas características que vamos a mencionar. Estas van a formar hendiduras donde van a albergar moléculas que van a presentar a otras células. Tenemos que tener en cuenta que estas no presentan antígenos y estas se van a encontrar codificadas en los genes de los cromosomas 1, 2, 7 y 18. Vamos a tener varios tipos, como el HLA-F, el cual se va a encontrar en presencia en el trofoblasto placentario y va a tener la función de proteger al feto de un ataque del sistema inmune de la madre. Luego vamos a tener el HLA-G, que se va a encontrar en el tejido placentario y se va a encontrar también en el adulto en la cámara anterior del ojo. Principalmente se expresa en procesos patológicos como la psoriasis, dermatitis atópica y algunas infecciones virales. Vamos a tener como funciones en el embarazo, va a evitar la actividad de las células NK y vamos a tener que también va a tener como función la de mecanismos para frenar procesos inflamatorios. Bueno, ahora hablaremos acerca del MIC-A y el MIC-B, que bueno, básicamente lo que se refiere MIC van a ser cadenas relacionadas con MHC1A, es decir, MIC significa cadenas relacionadas con MHC clase 1A y luego tendríamos el MIC-B, que son cadenas relacionadas con MHC clase 1B y que se van a expresar en fibroblastos y células epiteliales de la mucosa gástrica sometidas a estrés. Estas van a tener como función actuar como ligando para los linfocitos NK, van a facilitar la destrucción de las células alteradas físicamente. Luego tendríamos el SAG, que va a estar formado por zinc, salfa 2, y vamos a ver que esta va a ser una glicoproteína y esta va a estimular la degradación de los lípidos en adipocitos. Luego tendríamos el HFE, que va a capturar el hierro y que esta va a estar relacionada asociada cuando existe una alteración de hemocromatosis. Luego tendríamos las butirofilinas, polimorfismos en genes asociados a desarrollo de sarcoidosis, colitis, tuberculosis, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico. Y esta va a tener varias funciones. Van a actuar como inmunoreguladores de la respuesta de los linfocitos T, van a modular la interacción entre queratinocitos y linfocitos T y van a atenuar las respuestas inflamatorias. Y por último tendríamos los FcRn, que se van a expresar en el intestino, hígado y placenta y van a tener la función de actuar como receptores para anticuerpos del isotipo IgG que llegan por leche materna y pasan por transcitosis al intestino.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Emna Sujei Zavala Almaral y a partir de aquí les hablaré acerca de las vías de procesamiento y presentación de antígenos y el proceso de diferenciación que es parte de la inmunidad adaptativa. Muy bien, tenemos dos vías de procesamiento y presentación de antígenos, la vía citosólica y la vía endocítica. La vía citosólica va a procesar antígenos endógenos y los va a presentar en la membrana junto con el MHC número 1. Va a requerir de la multiplicación y síntesis de proteínas víricas dentro de las células blanco, que es donde se presenta, y a su vez las proteínas son degradadas según su vida media, aminoácidos o algunos van a persistir como péptidos en el citosol, lo cual el sistema inmune los va a mostrar en la superficie de la célula junto con el MCH número 1. El mecanismo de la vía endocítica consta de 7 pasos. Número 1. El antígeno endógeno es marcado con ubiquitina. Número 2. A través de esta ubiquitina, el antígeno es conducido hacia el proteasoma, que es donde va a ser degradado, lo cual va a requerir de energía a través de la escisión del ATP. 3. Los péptidos son transportados al retículo endoplásmico rugoso por la vía TAP, lo cual va a requerir de energía nuevamente a través de la hidrólisis del ATP. Número 4. El proceso de ensamblaje del péptido con MHC1, lo cual va a constar de diversas etapas, donde la cadena alfa del MHC1 se va a unir a la calnexina. Después, la microglobulina beta 2 se va a unir a la cadena alfa, lo cual va a permitir que se libere la calnexina, y la molécula de clase 1 se va a unir a la carabina, calreticulina y a la tapacina, lo cual va a acelerar la vía de TAP, y se va a crear un enlace disulfuro con la tapacina a través de ERP57, lo cual va a estabilizar la interacción y va a permitir que se libere la cadena alfa del MHC y la microglobulina beta 2 después de la unión al péptido, lo cual podemos ver en el paso número 5 que el MHC1 se une al péptido y se va a estabilizar a través de esta ERP57, Después, el MHC1 va a salir del retículo endoplásmico y va a avanzar hacia la superficie celular por el complejo de Golgi hasta llegar a la membrana plasmática, que va a ser bien. Sobre la vía endocítica, tendremos que se van a presentar antígenos exógenos internalizados por fagocitosis en macrófagos y células dendríticas o por endocitosis en linfocitos B principalmente, y se van a presentar en la membrana con MHC de clase 2. Esta vía va a ser inhibida por la cloroquina, que va a bloquear la vía, e inhibidores de proteasas. El mecanismo va a consistir en que el MHC2 se va a sintetizar dentro del retículo endoplásmico rugoso y cadenas alfa y beta se unen a una cadena invariante. Después va a haber salida del MHC2 del retículo endoplásmico rugoso, donde va a ser sintetizado, como ya se dijo, y se va a enviar hacia la vía endocítica del procesamiento desde la red trans-Golgi. La cadena invariable se va a ir degradando gradualmente a través de la vía endocítica por el paso por proteasomas, y va a persistir una porción, la porción CLIP de la cadena invariante, va a quedar unida al MHC2 en la hendidura de unión del péptido. El antígeno exógeno va a ser captado, degradado y digerido en compartimentos de la vía endocítica, y después la HLA-DM va a catalizar el cambio del CLIP, la porción de la cadena invariante que había quedado, por los péptidos antigénicos que fueron captados y degradados, y por otra parte la HLA-DO disminuirá la eficacia del intercambio de CLIP por el antígeno exógeno. Después, polipéptidos de 13 a 18 van a ser los que tienen afinidad y se van a unir al MHC de clase 2, y el complejo péptido clase 2 va a ser transportado hacia la membrana plasmática, donde el pH neutro que existe lo va a estabilizar. Ahora bien, por último, hablaremos acerca del proceso de diferenciación, que es parte de la inmunidad adaptativa, de la cual ya hemos hablado anteriormente, y vamos a decir que la inmunidad adaptativa depende principalmente de dos células, linfocitos T y linfocitos B,
Entonces, los linfocitos T van a madurar en el timo y protagonizarán principalmente la respuesta celular. Por otra parte, los linfocitos B van a madurar en la médula ósea, producir anticuerpos y van a protagonizar la respuesta humoral. Ahora bien, esas células, cuando no han interactuado con el antígeno, se le van a conocer como vírgenes, y una vez que interactúan con el antígeno van a pasar por un periodo de expansión clonal donde se van a multiplicar. Ahora bien, ¿cuáles son las etapas de los mecanismos tanto de la respuesta humoral como de la respuesta celular? Van a ser 3. 1. Se va a reconocer específicamente un antígeno. 2. Va a haber una captación, expansión y diferenciación de un linfocito específico. En esta etapa van a migrar al sitio donde deben de cumplir su función efectora. Y 3. La fase final efectora de la eliminación del antígeno. Muchas gracias por escuchar esto.